Bien, vamos a noticias de la economía a esta hora, economía internacional, pero muy cerquita nuestro, porque se está acrecentando la crisis de los mercados argentinos, ya que este día viernes el peso fue la moneda que más se depreció ante el dólar en el mundo, alcanzando su mínimo histórico. Una compleja situación a la que se suma además la renuncia del presidente del Banco Central trasandino. Vamos a analizar las consecuencias de esta depresión, también las implicancias de esta crisis económica que están viviendo los argentinos. Estamos para eso con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, buenos días. A ver, ¿por qué es tan grave y por qué se han elevado tanto las alertas en Argentina, viendo que el peso argentino se ha ido devaluando de manera importante frente a un dólar que se ha ido robusteciendo? ¿Por qué ha ocurrido eso y cuáles son las implicancias? Bueno, yo creo que la historia empieza un poco antes, cuando Macri, en un intento, a esta altura lo calificaría salvaje, intenta ajustar el exceso de gasto que había dejado su antecesora, la señora Fernández, también conocida como señora Kirchner. Y eso es muy duro. Me tocó estar en Argentina y vi los niveles de apremio que tenía, sobre todo los más pobres, gente tirada a la calle, etc. Y cuando ya parecía que Macri estaba arribando a una tasa mayor de crecimiento, a un control de la inflación, vino el segundo impacto, que no tiene nada que ver con Macri, tiene que ver con los mercados internacionales. La economía norteamericana está en una etapa de expansión muy fuerte, con presión sobre la inflación, y por lo tanto la Reserva Federal ha subido la tasa de interés, y no solo eso, anunció que iba a subir más la tasa de interés, por lo tanto está robusteciendo el dólar en los mercados globales. Cuando el dólar se fortalece en los mercados globales, se devalúan todas las otras monedas, incluyendo ciertamente el peso chileno y el peso argentino, y se devalúan en forma más agresiva aquellos países que tienen situaciones más vulnerables. Es interesante lo que tú dices, porque claro, uno se pregunta por qué, si esto está ocurriendo para todos por igual, porque todos finalmente giramos en torno a Estados Unidos y al dólar, ¿por qué en Chile las consecuencias no son las mismas que en Argentina? Tú me dices que finalmente tiene que ver con la situación previa de la economía. A Chile lo pilla mejor parado, a Argentina lo pilla muy débil por los ajustes que estaba haciendo Macri respecto de las políticas de Cristina Fernández. Yo creo que Chile lo pilla mejor parado, sobre todo por las señales que ha dado el actual gobierno. Porque en la anterior administración íbamos derecho a un problema. Recordemos que la deuda pública, que es uno de los problemas que tiene Argentina, la deuda que emite para complementar el exceso de gasto fiscal que tiene Argentina, se dobló, y eso también es peligroso a cualquier país, porque los países se endeudan muchas veces en dólares, y por lo tanto mientras más fuerte es el dólar y mientras más altas las tasas de interés, el stock de deuda crece independientemente de los ajustes, por lo tanto pone una situación de desafío adicional a la que está viviendo la economía. Y eso es precisamente lo que le pasó a Argentina. Los inversionistas privados se dieron cuenta de esto y empezaron a sacar rápidamente los dólares de Argentina. Eso se llama una corrida, ¿no es cierto? Y eso es lo que provoca el alza consecutiva que ha tenido. Claro, y ya llevamos dos, porque hubo una corrida o esta suba del dólar, como le dicen en Argentina. Vino el anuncio de Macri de pedir este rescate al Fondo Monetario Internacional. Algunos pensaron que esto podía quitar las aguas, pero luego de esa señal vuelve a subir el dólar y tenemos una segunda suba con un récord histórico durante el día viernes. ¿Va a mejorar, a tu juicio, la situación argentina o vamos a seguir viendo este dólar que se dispara y que hace caer mucho el peso argentino? Bueno, el presidente Macri tiene el problema que va a enfrentar elecciones próximamente, un año y medio más. En octubre del 2019. Y lo que él prometió fue estabilizar la economía argentina, y ciertamente dentro de la estabilización incluye que no hayan estas corridas, estos saltos que da el dólar, y eso está ocurriendo. Por lo tanto, además de los inversionistas privados que están sacando los capitales, queda el recurso de última instancia, que es siempre el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional llega poniendo exigencias, no entrega, no es como que uno va a una bencinera y le meten la benzina al auto. Claro. Le ponen ciertas condiciones. Primero, más ajuste fiscal. Segundo, que le pide al gobierno que se emplee en cierta tasa de crecimiento. Entonces es como una trampa, porque el gobierno argentino, a través del Banco Central, tuvo que recurrir a la peor de las soluciones, que es subir la tasa de interés. Recordemos que la tuvo que subir hasta un 40%. Entonces eso ya pone un freno a la economía. Y segundo, empieza a intervenir. Y cuando cualquier gobierno, a través del Banco Central, interviene, empiezan a salir recursos de las reservas. Y eso es lo que el Fondo Monetario también le ha advertido. Puede utilizar, yo entiendo en el acuerdo que se firmó, hasta 7,5 billones de dólares, 7.500 millones de dólares más. Aunque el acuerdo fue por 50.000 millones de dólares, está acotado
el influjo de recursos que vienen del Fondo Monetario Internacional, pero más importante, el Fondo Monetario Internacional le pidió al gobierno argentino que tuviera un Banco Central independiente. Y ahí yo creo donde están las dudas. Porque el actual presidente, debido a la renuncia del anterior, que fue este miércoles reciente, era el ministro de Finanzas. Y el vicepresidente era uno de los mandamases del Banco de la Nación Argentina que estuvo involucrado en las intervenciones. Entonces, eso es lo que tiene preocupado sobre todo a los inversionistas. O sea, lo que quiere detener el gobierno argentino en este momento es una estampida que yo no sé cómo la va a detener. Tú dices que se puede empeorar incluso la situación argentina. Yo creo que sí, y va a depender mucho de la credibilidad que tenga las nuevas autoridades del Banco Central. Además, para manejar la política monetaria. Hay una cosa un poco técnica que yo te decía, que es esto de los LEBRAC, que se dice que esta va a ser una semana bien importante porque se vencen y ahí hay un incentivo para el retiro o no de pesos y el traspaso a dólares. Y tú me decías, esto podría generar una tercera subida del dólar. Por supuesto, porque lo que está en juego aquí es qué es lo que quieren los inversionistas. ¿Quieren pesos argentinos o quieren dólares? Si los inversionistas argentinos deciden que quieren dólares, van a seguir presionando al alza del tipo de cambio y eso va a ir sobre la principal causa de desestabilización, que es la inflación argentina. Si los inversionistas argentinos decidieran tener más peso a través de cualquier instrumento que se lo ofrezcan, podrían parar. Se estabiliza un poco. Se estabiliza un poco, así que van a haber definiciones esta semana y vamos a estar muy atentos. Llevémoslo al ciudadano a pie, haciendo siempre como la comparación para que sea entendible para nosotros de lo que pasa cuando sube el dólar, por ejemplo, en Chile. Nosotros vemos que sube el dólar y hay bienes que se encarecen. Todas las importaciones, por supuesto que cuesta más. Además, no sé, si uno está planificando un viaje, es más caro viajar. Pero además, esto redunda en la inflación y por lo mismo también, por ejemplo, en los precios que nosotros pagamos, nosotros y en este caso los argentinos, porque son ellos los más apremiados, por cada uno de los insumos, incluso productos básicos. Y además tú hablabas de las tasas de interés. Hay tasas de interés en torno al 40%, que es la señal que emite el Banco Central, pero cada una de las casas bancarias, las tarjetas de crédito están pagando más interés en cada transacción. Por supuesto, porque lo que no se sabe bien en Argentina, cuáles son las expectativas de inflación. Para los que creen, la expectativa de inflación solo la sabe Dios. Y los otros recurrirán a otro tipo de divinidades. Pero las expectativas de inflación no se conocen. Y por lo tanto, a medida que sube la expectativa de inflación, sube la tasa de interés nominal también. Pero, ¿cómo le afecta al ciudadano común? Es la inflación. Es muy claro. Todo se encarece. Acá en Chile nosotros tuvimos un ajuste recientemente que el Banco Central anunció desde un 2,4 que se pensaba que íbamos a terminar este año a casi un 2,8 y puede ser 2,9, simplemente porque el dólar empezó a subir y nosotros tenemos un insumo fundamental que es el petróleo, que no lo producimos en Chile, casi todo el petróleo lo importamos. Y eso se va a la cadena de producción de cualquier bien, incluso el pan sube cuando sube el petróleo porque sube la energía, sube el combustible. En Argentina pasa algo similar. Por lo tanto, el gran problema que tiene Macri para estabilizar la economía es detener la inflación, que en estos momentos se está acercando peligrosamente al 30%. Ya, pero eso no depende necesariamente de Macri. No, depende que Macri, a través de las autoridades que ha designado, infunda cierta garantía a los habitantes, the people, la ciudad, ¿no es cierto? Y Argentina, en definitiva, que le crean lo que está haciendo. Si Macri tiene una falla en la credibilidad que quiere imponer, eso se va a traspasar rápidamente a los deseos de la gente de mantener dólares y más dólares y más dólares. Bueno, da la sensación de que con el cambio de autoridades en el Banco Central no se ha aportado a esa credibilidad. De hecho, las encuestas hoy día en Argentina señalan que la mayor parte de los argentinos cree que la economía va a ir peor de aquí en adelante, por lo tanto la confianza está bien mermada. Tú me decías que la confianza aquí es un aspecto fundamental. Es fundamental. ¿Y por qué? Yo conozco al vicepresidente, al señor Caputo, no tengo el gusto de conocerlo. Que sería quien va a quedar ahora a cargo del Banco Central, si es que lo ratifican. Claro, si es que lo ratifican el miércoles. Pero tienen a un señor que está muy apropiado el nombre para estos tiempos, el señor Cañonero, que es el vicepresidente del banco, que es un economista que tiene cierta reputación. El problema es que este señor se ha dedicado dio una entrevista a la radio Mitre el otro día increíble, donde era un defensor acérrimo de la intervención cambiaria. Yo no conozco ninguna intervención cambiaria en el mundo, por supuesto que en Chile nunca ha funcionado, donde el Banco Central pueda detener una devaluación. ¿Qué es la intervención cambiaria? ¿Eso de comprar en el fondo de divisa? No, es vender. O sea, el Banco Central sale a vender dólares al mercado y por lo tanto se empieza a producir una merma de los dólares que están en reserva. Claro, y eso baja el precio de alguna forma. Eso es lo que quieren. O sea, en la teoría. La teoría es que baje el precio, pero la gente, y los inversionistas, las empresas, la gente en general, el mercado reacciona muchas veces al revés porque piensan que el precio del dólar va a ser mucho más alto en el futuro, el precio que solo conoce Dios, para los que creen.
Y por lo tanto empiezan y insisten en retener dólares. O sea, igual hay una buena demanda de dólares. No le creen al precio spot, que se llama el precio que se está estableciendo, sino que creen que el precio futuro va a ser mucho más alto. Y por lo tanto, eso termina con la reserva escuálida y ahí no hay nadie, porque ya no está el Fondo Monetario, que ha limitado el número de intervenciones. Lo primero que les dijo, les voy a dar, es como que te dan una mesada, 7.500 millones de dólares para intervenciones y no más que eso. Por lo tanto, yo veo que la intervención cambiaria en Argentina tiene poco soporte y lo que tiene que hacer Macri es dejar que fluyan las decisiones de mercado y lo que tiene que hacer es concentrarse en lo que realmente importa, que es la reactivación de la economía. Hasta aquí no ha dado esa señal. Ahora, ¿cómo reactivas la economía cuando a la gente le está costando tanto, cuando todo se está encareciendo, cuando tienes una inflación disparada? Es complejo. Y cuando tienes falta de confianza. Es falta de confianza, pero tienes que arreglártela para que los inversionistas vuelvan. No solo los inversionistas financieros, los inversionistas reales, los que van a provocar que haya más trabajo, en definitiva, la gente que quiere que Argentina empiece a crecer nuevamente. ¿Cuánto riesgo ves tú, Alejandro, de que se pudiera repetir una situación como el corralito? En la primera subida del dólar se generó como esa especie de alarma pública y los argentinos veían que aquí tenían una crisis a puertas porque también tienen el trauma reciente de estos últimos años con lo que significó esa crisis. ¿Hay una posibilidad de que esto se agudice a ese nivel? El corralito fue un grave error, porque pensar que la gente no va a poder sacar los dólares del país a través de un corralito es un tremendo error. No creo que lo repitan, no lo descarto. Los errores es una de las cosas que los seres humanos cometen de forma permanente, pero sería un error. Y no funcionó la otra vez, y si tratan de hacerlo ahora, no va a funcionar tampoco, y vamos a terminar con una devaluación negra que se llama blue, le dicen los argentinos, que suena muy elegante. El blue, el dólar blue se va a ir a las nubes, y por lo tanto el problema va a seguir existiendo, porque cuando sube el dólar y suben las tasas de interés en el mundo, la deuda argentina se infla, y quedó con mucha deuda argentina. Sí, pues. Si ese es el problema es que cualquier unidad económica que gasta más de lo que produce tiene que recurrir a los acreedores. Y cuando no hay acreedores, cuando no hay Fondo Monetario, cuando no hay reserva, se acabó el partido. ¿Hay alguna implicancia para Chile directa por la baja del peso argentino? Porque una cosa es que Chile, al igual que muchos países, esté resintiendo el que el dólar se esté robusteciendo. También el peso chileno se ve afectado, ya vimos que no al nivel de Argentina, pero ahí hay un efecto. Pero además que el peso argentino, pensando que estamos al lado, que hay intercambio comercial, ¿tiene implicancias para nuestro país? Estaba leyendo, por ejemplo, que las ventas de Cencosud estaban bien mermadas a raíz de esto. No bien mermadas, pero que habían tenido una baja. Es que no solo el efecto de contracción de la economía, las ventas son en pesos argentinos y la mayor parte de las empresas que están en Argentina son en el sector consumo. Es decir, a medida que el peso vale menos, las utilidades de esas empresas son cada vez menos y las ventas son cada vez menos. O sea, claramente una situación, vamos a decir, de pagos complicada para Argentina, una situación donde hay una devaluación creciente, afecta a las empresas chilenas y disminuye su utilidad en peso argentino porque el peso es más barato y el dólar es más caro. Ya, o sea, de ninguna manera hay ningún tipo de ventaja para Chile, todo lo contrario. Es un problema para Chile que Argentina esté pasando por esta situación. Yo pienso que puede haber si esto sigue y no se estabiliza, le puede pegar a Brasil a continuación. Ya, que ahí sí que es complejo. Eso sí que sería complicado por el tamaño de Brasil. El clásico que si Brasil estornuda, el resto se resfría. Claro, y por eso que se está hablando en estos días, recién empieza a hablarse de los problemas de los países emergentes, que tienen mucha deuda, ¿no es cierto?, y que tienen presiones porque la deuda denominada en dólares es cada vez más cara. Ahora, esto de la deuda es bien relevante cuando miramos también lo que ha pasado en Chile, pensando en que tú me dices que no estamos tan expuestos como Argentina, pero nuestra deuda también se ha ido incrementando. Entonces, aquí uno empieza a darse cuenta en efectos concretos, digamos, por qué los economistas insisten tanto con que hay que cuidar la deuda externa. Sí, y eso se llama que las finanzas públicas sean sostenibles, que haya sostenibilidad, que no haya una situación que no se pueda financiar. Porque cada vez que aparece una situación que no se puede financiar porque los gastos son mayores que los ingresos, tomemos el gobierno, pero puede ser una familia, puede ser un país, cada vez que eso ocurre, tú requieres acreedores y los acreedores no van a colocar ni un dólar en tu economía si ven que pueden perderlo todo. Y esa es la situación peligrosa. Argentina está muy cerca de eso. Nosotros tenemos que parar antes. Nosotros todavía tenemos investment grade, nosotros todavía estamos bien en los rankings internacionales y eso es lo que hay que mejorar, porque nuestros países tienen muy bajo ahorro privado,
no tienen ciertamente ahorro público. Lo único que nos queda es el ahorro externo para que el país siga creciendo, para que haya inversión. Alejandro, volviendo al tema argentino, como en casi todas las cosas económicas, te pregunto también cómo se cruza esto con la política. Tú me hablabas de las elecciones de Mauricio Macri o las próximas elecciones donde él obviamente quiere llegar bien posicionado para poder tener chance. Es un tiempo bastante corto, 1 año y medio. ¿La política está influyendo en algo? Hoy día también hay aspectos políticos que están influyendo en las decisiones que se están tomando en Argentina que puedan redundar en esta crisis económica. Bueno, a mí me parece que Macri sabe que se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo porque él lo que prometió al país y no ha podido cumplirlo hasta aquí es estabilidad. Y todo lo contrario, ha tenido una inestabilidad total. Por supuesto, porque la estabilidad, la gente la liga, en primer lugar, a cuán estable es su moneda. Si tu moneda empieza a ser inestable, hay inestabilidad. Y, por lo tanto, ese es el principal desafío. Eso es lo que tiene Macri en la cabeza. Hoy día, en este momento, está pensando en eso. ¿Cómo estabilizo el dólar? En este momento, porque de eso depende su futuro en las próximas elecciones de presidente. Ya. Para ir cerrando, ¿qué caminos le quedan a Macri? Obviamente que empieza a llegar esta plata del Fondo Monetario Internacional va a ser una ayuda, por más que tú me dices que al principio está acotado el flujo que le pueden dar a esos dineros. Bueno, primero que nada tiene que cumplir con su principal acreedor. O sea, no hay más, no hay nadie más que esté disponible para pasarle 50 billones de dólares a la Argentina como el Fondo Monetario, que pone ciertas condiciones. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Segundo, cumplir con la característica de independencia que quiere el Fondo Monetario Internacional para el Banco Central. Tercero, no insistir en que la única salvación para parar la devaluación es fijar la moneda. Las intervenciones no funcionan en el mediano plazo. Y después buscar con fuerza el concurso de inversionistas que vayan a la parte real de la economía, que se ponga a producir Argentina de nuevo. Ahora, ¿todo eso son medidas de qué? ¿De mediano, de largo plazo? Bueno, lo último que dije de mediano, pero inmediatamente lo que tiene que hacer Macri es restituir la confianza en la conducción de su gobierno. Ay, pero eso sí que no es tan de corto plazo. Eso es inmediato. ¿Pero con qué medidas? Tiene que anunciar hoy día... Cuando tú comunicas algo, cuando tú eres una autoridad y comunicas algo y la gente no te cree, estás en problema. Por lo tanto, él lo que tiene que hacer es restituir la confianza, que su discurso sea consistente y que definitivamente los argentinos quieran de nuevo tener pesos y no quieran desesperadamente tener dólares. Bien, pues Alejandro Alarcón, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar bien pendientes a todo lo que ocurra en una semana que es absolutamente clave además para esta crisis. Vamos a ver si Caputo es realmente ratificado por los parlamentarios para ser el presidente ahora del Banco Central y si eso le da más estabilidad y más credibilidad también a las políticas económicas argentinas. Que te vaya muy bien. Gracias, Carla.